Hoy los recibo en pijama porque hoy tenemos un video chill haciendo un mini tourcito en casa porque la casa la mostré cuando apenas la habíamos comprado. Vamos a mostrar un poquito de las cositas, los detalles de casa. Acá tenemos dos rompecabezas, uno de Totoro y uno de Shin Japan Heroes Universe, que está Kamen Rider, Ultraman, el Eva y Godzilla. Después, este es un cuadro de mi amigo César Zanardi, el que hice el video de los Sofubis, de los juguetes estos Art Toys. Este es un cuadro de mi amiga Mara. Esto hizo en su primera exhibición, era la ilustración de tapa, digamos, de la exhibición, y bueno, se lo compramos. Y la habitación, que yo creo que cambió varias cosas de hace año y medio, de cuando nos mudamos acá. Hace mucho que no prendía las luces de setup porque como ya no estoy haciendo streaming. Bueno, ahí cerramos la cortina porque si no da mucha contraluz. Esta es mi colección de formatos raros de cosas, o sea, de formatos de música, de juegos, de video. Por ejemplo, no sé, acá tenemos mini cassette, que estos son de audio. El DAT, la verdad que es algo raro. O sea, todo esto, ¿saben cómo empezó esta colección? Porque un día en Akihabara estaba viendo una tienda de juegos y encontré esto. Y me encantó la portada. Dije, uy, qué bueno, ¿qué es esto? Y era un juego de PC. La contratapa no la puedo mostrar. ¿No? Y que me encuentro era un juego de PC súper viejo de disquetes. Y estaba en súper buen estado. Y la tapa me encantó. Y yo dije, uy, que me encantó, uy, que quiero ver un poco más y que otro. Y me salió, esto me salió $2, literal, $2 me había salido. Y ahí empezó. Dije, uy, me gustaría tener un juego de cada formato. Después dije, uy, también video. Que por ejemplo acá tenemos este es un beta. Este es el beta, este es el VHS. O sea que así en cámara solo, por ahí uno piensa que es igual que el VHS, pero no lo es. Pero no tengo los reproductores de estas cosas, ni me interesa, porque si no la casa se convertiría en un depósito de una chatarrería se convertiría, ¿no? UMD video, la película de Alien, pero para verlo en una PSP. Tenemos juego de Famicom, de la Master System, de la Sega My Card. ¿Qué es eso? Un juego de tarjeta de Sega, un juego de Virtual Boy, el Tetris de Virtual Boy. Por ahí más, a ver, los de videojuegos hay tantos formatos que, o sea, por ejemplo, los que son forma de disco, no me interesa tener todos porque sería interminable. Pero me gustan mucho los de audio, por ejemplo, son muy interesantes. Este es un magazine, ¿qué es eso? Es un cartucho de música. Formatos de video pequeños, este es un VHS-C, o sea, VHS compacto. Este es un 8 milímetros, también un concierto de estas dos artistas, ni las conozco. Este sí es uno de juegos que está muy interesante, que es un videojuego pero en forma de cassette. Que bueno, ya para saber cómo funciona esto, vean canales de videojuegos retro. El mini disc. Este es un formato que usé mucho en los 2000. O sea, vos tenías un reproductor de mini disc que era de este tamaño, y lo bueno es que la calidad era la misma que la de un CD, pero era más compacto y no saltaba. De juegos raros, esto sí, esta es la Disk System, la de Nintendo. Los juegos de disquete de Nintendo. ¿Qué cojones? Esto no sé cómo se llama, Super 105, Magnetic Sound Tape, no sé. Y entre lo más raro de lo más raro es esto, que esto haciendo un tour, le dije a una persona que colecciona estas cosas y me dijo, ¿sabías que hay un formato de discos de vinilos pirata de la Unión Soviética? Yo me dije, ¿qué? Bueno, en la Unión Soviética, como estaba prohibida la música occidental, lo que hacían eran piratear discos de vinilo con radiografías. Miren esto. Una polla. ¿Es una radiografía, cabrón? Es una radiografía, lo que sí no se puede usar mucho porque como no está hecho para música, se arruina y además puedes arruinar el tocadiscos. Que bueno, conseguí uno con canciones de Black Sabbath. En cuestión de vinilos, por ejemplo, trato de ser selectivo de las bandas que me gustan. Por ahí, un disco de Wall. Bueno, el primer disco de Guns N' Roses, pero la tapa prohibida. ¿Por qué prohibida?
porque tiene una escena bastante fuerte. Después esta la reemplazaron por la tapa que tiene la cruz con las cabezas de los miembros en calavera. Bueno, Judas, Halloween, System, Rammstein, AC/DC, Moby, este disco me gusta mucho. Los Greatest Hits 1 y 2 de Queen, Reign of Blood, Black Sabbath Hits, Maiden. Bueno, de Metallica sí compré 2 porque no podía elegir uno luchando por el metal. Esta me la traje de Argentina, esta lo tenía de chico y está súper rayada, no se escucha bien. Bueno, este Nightwish que lo tengo autografiado por los miembros, Tatsuro Yamashita, Edith Piaf, los más preciados que son los de X Japan. El primer disco, un picture disc y la edición original. Y este de X Japan tiene unos muy preciados que son singles, que esto los repartían gratis por así decir en la época indie, que ahí te dice not for sale, que son vinilos así blanditos. Y ahí te da a entender de que sí, una radiografía puede funcionar. ¿Dónde compras todos los vinilos estos? Y muchos de estos los compro en Mercari. Y esto que no es un Laserdisc, que esta es la película Urotsukidoshi, que es un hentai de los 90s de monstruos, y una vez lo vi súper barato y que para el que no conoce el Laserdisc, ¿Qué cojones es eso? ¿Y dónde lo ponías eso? reproductor de Laserdisc, que era un reproductor gigante, era enorme el reproductor. Donkey Kong, Metroid 2, Super Mario, Rockman, Castlevania, la PSP, La SP. la Nintendo DS, la Game Boy Advance, los juegos de Advance. Acá yo guardo las entradas de conciertos, que no voy a mostrar todas, pero voy a mostrar sí. Esto me lo traje de Argentina porque son los recitales que fui antes de venir a Japón. Este fue mi primer recital, que fue de Halloween, tiene que haber sido 2001 en Hangar. Nightwish, que también firmado por los miembros. The Gathering, Dream Theater, Logos, Motorhead. Este de Motorhead que decía Argentinos Juniors, pero como no llevaron tanta gente, se hizo en Hangar. Y en este recital, un idiota prendió una bengala, del cual se llenó de humo el lugar, y tocaron 2 temas más y se fueron. Y se dice que la gente después se enojaba porque el recital duró 1 hora y robaron la batería, no sé qué. Maiden en Estadio Vélez, Gamma Ray, Die Totenhausen. Bueno, estas son entradas de teatro de Fernando Peña, en paz descanse. Almafuerte, Logos, Judas. Espera, acá hay una interesante, una banda que no soy muy fan, Edguy. Había ido a ver a Edguy y acá fue en República Cromañón, que para los de Argentina sabrán que Cromañón es un lugar que yo fui en septiembre. En diciembre de ese año fue cuando sucedió de que en un recital se incendió y bueno, murió un montón de gente. Murió mucha gente, fue una noticia gigante el tema de el caso de Cromañón. 2024 solamente fue 2 recitales, K-Punk, que es un festival de punk que fui con amigos, y Maiden. Pero después, bueno, un montón de recitales de acá, pero bueno, vamos a estar 2 horas con eso, sí. Bueno, acá espejo para prepararme con mis cosas, mis cigarros electrónicos, que bueno, yo había dejado de fumar, pero dejé de fumar unos 10 meses, y entre fiesta, amigos y todo eso, y bueno, volví a fumar. Bueno, acá es donde guardo mis accesorios. Este anillo, por ejemplo, que lo uso siempre, este es muy importante para mí porque es un anillo que me regaló Kichan, mi mujer, cuando nos fuimos de luna de miel a Taiwán. Es muy valioso y era su anillo favorito y por eso lo uso siempre. Estos son pañuelos, porque yo siempre en el bolsillo llevo toalla de bolsillo para secarme las manos cuando voy a un baño público. Siempre elijo alguno que sea algo friki, de Totoro. O las pesas, que estas son de 10 kilos. Hermano, estás fuerte, estás rocoso. Bueno, yo como siempre trabajé en construcciones, ya no me costó acostumbrarme a los 10 kilos. Empecé con 7 kilos y medio y en una semana le agregué los otros y nada, con 10 kilos súper bien. Bueno, ojo. Vamos a responder la pregunta que hacen muchos. ¿De dónde consigo las camisas? Que bueno, hay algunas, por ejemplo, que son japonesas, las que tienen diseño japonés, son de una marca que se llama Granif. Pero ¿qué pasa? La marca Granif saca mucho colaboraciones de tiempo limitado, por lo tanto no se consiguen. Yo a veces compro por Mercari, pongo Granif
camisa. Y ahí me salen algunos. Este me lo regaló Kichan, que este es de Yokai. Que este pijama también. Ahora, las que son occidentales, pasa que esta llama demasiado la atención. Está guapísima, cabrón. Pero sí es de las mejores. Bueno, la marca se llama Middle of Beyond, que es una marca americana. A ver, claro, Street Fighter es japonés, pero bueno. Pero cazafantasmas, de películas de Hollywood de terror y todo eso, Middle of Beyond. Pero es una marca americana. Pero bueno, esas son las marcas que uso. Por lo tanto, la mayoría que venden los videos son camisas que no se venden en Japón. Acá por ejemplo, en esta caja guardo todo lo que son pases de prensa. Mira, esta es una entrada muy rara de un concierto de Nightwish. Este concierto yo nunca fui, pero un tipo una vez lo vendió. Y cuando conocí a Tarria, le pedí que me firme ahí. El resto ya sí son pases de prensa, Tokyo Game Show, no sé, o sea, cuando yo empecé con Checkpoint TV iba a muchos eventos y a registrarme como prensa y cubrir eventos, o sea, uff. La parte, esto creo que no se puede mostrar, estos son gachapones de Shibari, o sea, eróticos. Estos de acá son de una colección de gachapones de mi amigo César Zanardi, que yo acá, por ejemplo, en este espacio lo tenía lleno de gachapones y un montón de cositas, pero las guardé acá. Porque porque ya era mucho cachivache. Así que tengo estos de acá, unos de Ganda, un Ultraman, no sé, varios gachapones, ¿no? Que esta cabeza de Evangelion la vendían en el Universal Studio de Osaka hace años, ya no sé, dudo que se consiga, y me lo regaló un seguidor. Está guapísima. Sí, esta me encanta, muy buena. De lo que es CDs, por ejemplo, son varios CDs que me regalaron seguidores de lo que hacen. De Logos, firmado por Beto Samarvide y Miguel Roldán. El soundtrack del primer Silent Hill, firmado por Akira Yamaoka. ¿Dónde has sacado eso? Este CD es imposible de conseguir. Vos si lo ves, lo encontrás a $300. O más. Esta caja me la hizo Metal Warrior, porque adentro me hizo un juguete. Miren, un demo del Metal Gear 2. Hola. Con la fecha de salida, diciembre de 2001. Yo antes iba mucho a eventos de cosplay, especialmente la Comiquet. Y en la Comiquet los cosplayers siempre te repartían sus tarjetas con sus redes sociales para que los sigas. La mayoría son chicas, mucho Aero Cosplay. Pero estaba bueno, me encantaba. Mira, y este es cuando fui al concierto de Idols, cuando hice el video de las Idols, los chequis. Esto es una tarjeta de crédito, no pasa nada con que la gente lo vea. Lo tomo por las dudas, pero no pasa nada con gente que lo vea, porque era la tarjeta de crédito de Yoshiki, el de Japan, que, ya no la uso más. O sea, ya no sirve esta tarjeta de crédito. Acá guardo mi colección de púas de guitarra. Que siempre voy a tiendas de música que venden las púas de bandas o con diseños bonitos, y todo eso me lo colecciono. Esta es del guitarrista Slayer, y esta está usada o sea, es una púa que utilizaron en el concierto, pero es un concierto que yo no fui, pero un amigo agarró dos, hijo de puta, y uno me lo regaló. ¿Qué pasó, Naka? ¿Cómo siguen las clases de guitarra? Bueno, las clases de guitarra las abandoné hace ya mucho, duré un pocos días, porque no me da el tiempo para estudiar guitarra, la verdad. Esta guitarra es muy preciada porque me la regaló un seguidor que la compró por Zen Market, que a propósito, Zen Market es la mejor opción para comprar cosas desde Japón por páginas web japonesas. Tienen el código de descuento Japatonic, del cual van a tener 1500 yenes de regalo. Que para el que no sabe, Zen Market es una página proxy que te sirve para hacer compras de Japón desde otro país, especialmente para páginas que no hacen envíos internacionales. Y lo único que te cobran es $3.50, 500 yenes, por cada producto que quieras comprar. Si este producto sale $100, entonces vos vas a pagar $103.50 más envío. Y bueno, con el código de descuento Japatonic, ya saben. El tema es que el chico había comprado la guitarra, pero el problema es que esta guitarra tenía rosewood, del cual está prohibida la exportación, sacarlo del país o algo por el estilo. Y el tema es que ya había hecho la compra y ya había llegado al depósito de Zen Market, y me escribe y dice: Naka, mira, tengo la guitarra que no la puedo
no la puedo obtener, te la regalo. Y bueno, hablé con los de Zen Market para que me lo manden a mi casa, ¿no? Esta es de cuando nos fuimos de vacaciones con Jordi y otros amigos a Okinawa. Y lo que hice fue agarrar cosas de la playa, y por cada playa que íbamos agarraba un poquito de arena. Y esto se lo regalé a Kichan. Oh. Que cada frasco tiene arena de diferente playa de Okinawa. ¿Y las piedras? No, eso a Kichan le gusta. Le gusta cuando va al mar o algo, le gusta agarrar piedras y toda la cosa. Ay, miren qué bueno esto. Hay un lugar que se llama Small World Tokyo o algo así, donde te pueden sacar una foto 3D de vos. Y estas somos Kichan y yo. Lo malo es que por ahí uno dice, uy, yo quiero ir y hacerlo, pero el problema es que tiene mucho tiempo de espera. O sea, la foto te la pueden hacer en el día, pero a nosotros nos tardaron casi 3 meses para que nos llegue por correo. Para que lo hagan y porque te lo mandan por correo después, no es que te lo hacen en el momento, o sea, tardó un montón. Por lo tanto, si vienen de vacaciones un mes, no lo van a llegar a tener. Y bueno, esta es mi colección de Sofubis, que son todas de mi amigo César Zanardi, que este fue el primer diseño de cerrito que hizo. Bueno, las placas de YouTube. Esta es la tapa del diario Página 12, que en la sección No, que era una sección semanal juvenil, salimos en la portada del periódico, cuando éramos Japatonic TV. Esta máscara de Hania me la regaló Sergio Asato del Mercat. Muy buena onda. La Play 5 Pro y la Switch. Bueno, de la Play 4 solamente me quedé con 2 Metal Gear. Este es de la Tokyo Game Show. Que en el stand de PlayStation te pueden sacar una foto haciendo que seas la tapa de Metal Gear, ¿no? Hostia, ¿de qué año es eso, tío? No me acuerdo, pero fue el año en el que iba a salir el Phantom Pain. No pareces tú, ¿eh? Sí, no, estaba gordito. Y este es la baqueta, el palito de batería de Yoshiki, que me lo regaló un amigo en mi último viaje a Argentina, porque mi amigo lo agarró de Yoshiki en el concierto cuando tocaron en Argentina. Ahora, como yo fui miembro de la tarjeta de crédito de Yoshiki, se podía juntar muchos puntos, lo usé por años, usaba mucho la tarjeta de crédito, y entre premios que se podía ganar uno era justamente el par de los palitos de batería de Yoshiki autografiados. Sí, esto me lo regalaron hace poco un seguidor de México. Y nada, un montón de cositas que me regalan. Y no tengo espacio para poner todo. Antes sí, como que decoraba las cosas, pero la verdad que ya no me da el espacio. No me da el espacio. Está en el punto justo la habitación, ¿eh? Ni muchas cosas, sí, ni pocas cosas. Es que justamente yo lo que no quiero es llenarlo de cachivaches como mi departamento anterior, que tenía demasiadas cosas. Algunas cosas sí, después bueno, también que me regalaron de México, y bueno, ahí tengo un montón de regalos ahí esparcidos de gente de todos lados. Se aprecia un montón, pero no se molesten en regalarme cosas. No me gustan mucho los regalos en sí. De por sí no me gustan mucho los regalos. El otro día Jordi me decía por mi cumpleaños, ¿qué querés para tu cumpleaños? No quiero nada. Por así decir, si yo quiero algo, me lo compro, lo pido, lo que sea, pero el tema es que no me gusta que me regalen cosas que no voy a usar, o que estéticamente no me gusten, que no quiera decorar. No es porque lo que me regalen los seguidores no me guste, sino porque esto es hermoso, es súper lindo, no te puede no gustar esto. Pero, por ejemplo, tengo un sombrero gigante de estos de mariachi, ¿no? De mariachi, estos mexicanos, pero bueno, me lo regalaron los de la ruta de la Garnacha, cuando vinieron. Ya hace rato que estoy pensando, ¿qué cojones es eso? Esto me lo hice un video con un actor kabuki, me maquilló y me dijo que una forma de conservar como recuerdo el maquillaje que te hicieron es poner una tela blanca y traspasar el maquillaje a tela. Y bueno, ahí la encuadré. Ah, qué bonito. Este lo hice en Caminito, que es un dibujo que hizo la persona que llevó el primer traje de Ultraman. Que bueno, atrás está todo firmado, pero está cerrado, ¿no? El primer Ultraman de la historia. Eso fue. El Pancho, ahí tirado. Ay, Dios. ¿Pero qué forma es esa de estar tirado? Hermano, súper mega de chill. Chill de cojones. Esto es una de las cosas más preciadas que tengo.
Qué bonito, tío. Porque estos son todos los recuerdos que tenemos de vacaciones. Y el hecho es que, bueno, no es que sean todas fotos instantáneas reales, sino que compré una impresora de Polaroid. Y nada, se vincula en Bluetooth con el teléfono y imprimís la foto que vos querés. Y bueno, lo que guardamos son fotos de las ciudades de las que viajamos, algunos boletos de trenes, un billete por país que visitamos, o sea, solamente los países que vamos juntos, ¿no? Por eso no tengo billete de Chile o de Argentina, lo que sea, sino que de Corea, Malasia, Taiwán y Tailandia. Y cuando haya salido este video vamos a estar en Hong Kong y ahí ya la próxima agregamos el billete de Hong Kong. El mejor recuerdo que tengo de viajes, porque cuando empezamos a viajar yo quiero un souvenir de cada lugar que vaya, pero después decía, este souvenir no me gusta tanto. Después dije, cuando estábamos en Tailandia dije, ¿para qué voy a andar juntando estas porquerías que no me gustan? Lo malo es que a Kichan no le gustan los imanes en la heladera. Por lo tanto, para mí lo ideal hubiese sido un imán por lugar y ponerlo en la heladera, pero no le gustan los imanes en la heladera. ¿A quién no le gustan los imanes en la heladera, ¿viste? hermano? Es rarísimo. Es una cosa. Pero bueno, este está mucho mejor. La placa en el living. Esto se llama Nicembero, algo para mantener calientes los yakitori, que yo esto se lo regalé a Kichan. Que bueno, ella hoy está trabajando. Yo los videos los grabo día de semana. Hago los tours, cuatro días de tours en la semana y un día para grabar. Y bueno, hoy Jordi vino a casa para grabar el video. Y para comer. Así que ella hoy está trabajando. Y como Jordi siempre me ayuda con los videos, hoy le pago con comida. Hoy. Que bueno, esto no cocina la carne, sino que ya la compré cocinada y crudo no se puede echar. Es como para mantenerlo calentito. Y además tiene el lugar para calentar el nihonshu, el sake. Y esto es atún sobre arroz. Esto es algo que descubrí en el supermercado que se llama Unino Yona Biondo Tofu, que es un tofu con sabor a uni, o sea, erizo. Ajá. ¿A vos te gusta el erizo? Sí. A mí no. Pero esto combinado con esto es lo más. Le echamos un poquito, más o menos la mitad, así Jordi puede echarle su otra mitad. Qué rico, cabrón. O sea, yo no sé para qué se usa, no tengo idea. ¿Me lo pongo en acá? Sí. Yo creo que seguramente Kichan me recomendó. Claro, tiene toda la pinta, ¿no? Es que ella sabe encontrar esas combinaciones raras. Bueno, y ahora ya tenemos el nihonshu calentito. Que acá hoy hace un frío. Por el año. Uy, Qué rico está esto, cabrón. Cuidado que esto, si bien no cocina, Sí que se tuesta, ¿no? Se puede quemar. Buah. Está buenísimo, cabrón. ¿Viste? ¡Wow! ¡Qué buena combinación! Pero viste que parece que es una combinación que parece que nació para ser combinada. Sí. Que Jordi me ayuda siempre en los videos, pero no le hacemos nunca publicidad. No. Japan Jordi en Twitch. Y en YouTube, ¿Cómo está posicionado en Twitch? Top 90 de hispanohablantes. Top 90. Que son no sé cuántos millones de streamers hay. Pero sí, estoy muy contento en Twitch. Este año lo voy a meter mucho YouTube. Bueno, comimos, estuvo rico todo. Y bueno, este es el escritorio donde edito los videos. No sé por qué prendí la pantalla, porque no necesito prender la pantalla. Quedó muy estética. Pero bueno, la cosa es que me gusta mucho decorar el escritorio. A ver, que compré una lámpara de lava. Bueno, tengo el reproductor de cassette. Este me lo regaló Kichan para Navidad. ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Venga, copyright en tu cara. Sí, que por eso no mucho tiempo. Y otra cosa, por ejemplo, que a mí me gusta coleccionar es que me encantan los Transformers. Pero a ver, no quiero estar toda la vida coleccionando mucho Transformers, por lo tanto, tengo Transformers, todos de los que son relacionados a los que son de cassettes. O sea, ¿no? ¿Qué estos. cojones? Los que se... A ver. ¿Dónde compras esto, tío? Amazon, Mercari. Y bueno, y acá por ejemplo, mira, esto también encontré un pack de montón de cassettes. Todo en una sola persona los vendía a todos. Que cada uno es un Transformer diferente, que estaba el del pájaro, del perro, del no sé qué cosa.
Pero ¿cómo se nota que estás casado, eh? Tu antigua casa era un caos y ahora, joder. Sí, no, ahora trato de ser un poquito más selectivo con las cosas que compro. O sea, compro cosas, pero en lo posible trato de que sean cosas chicas. Como estas. Bueno, este es uno ya más grandecito. Que este tengo dos de colores diferentes. Ah, mira. Que a estos también le entra el cassette. Y tiene el cassette. No puede ser verdad. Sí. Qué locura. Sí. Juguetes para niños grandes, eh. Sí. Estas son medallas que uno compra en zonas turísticas o eventos y bueno, las colecciono. No las había visto nunca estas cosas. Mira, esta es una de Dragon Ball. Este es del Fuji TV, el canal Fuji. Por ahí, mira, el castillo de Matsumoto. Este fuimos juntos. Sí. Y yo vi la máquina. Siempre la misma máquina. Mira, este es uno de Hachiko. Este está del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Ah, ¿el de bueno? El de bueno. Ah, esto es un Airsoft. No es el modelo de pistola de Albert Wesker. Ah, mira, y acá por ejemplo, esta tengo mi colección de tarjetas de viaje. Que tengo de todo Japón. Ah. Soy capaz. Este es del bus de Kanazawa. Tengo ya de toda la zona de Japón. Esta es la tarjeta de viaje de Taiwán, la de Corea, la de Tailandia, Malasia, Chile y Argentina. Mira. Hay gente que me ha regalado, por ejemplo, una vez tengo guardado una de México, pero yo quiero comprarla yo. O sea, es eso. Sí. O sea, también tengo una edición de Dragon Ball de la VIP de Chile que me regalaron en Chile. Esa la tengo guardado con las cosas que me regalaron. La MacBook que uso cuando viajo, llena de stickers. Me gusta mucho pegarle stickers. Yo antes era de jamás pegarle sticker a las cosas, serio? Jamás pegar sticker a nada, pero yo la verdad que cambié muchas cosas en mi pensar en los últimos años. Por ejemplo, estas cosas para mí no había que usarlas. Para mí esto era para conservar, es algo coleccionable que no hay que usar. Hoy en día, más bien compro cosas frikis que tengan utilidad, si se puede. Acá las cámaras. Bueno, hoy estamos grabando, desde hace mucho que no hacemos con la Sony, porque estábamos en casa. Pero bueno, con la que grabo siempre hoy en día es la DJI Osmo Pocket 3, que esta es la polla. Es la cámara definitiva. Pues por ejemplo, este es el que me regaló Metal Warrior, ¿no? Que me hizo a mí. Este lo tengo acá. Como he dicho, este es uno de los recuerdos más bonitos que se pueden llevar de Japón, que son las firmas de libros de los templos que tiene de ambos lados. Estos libros son para sellos de templos. No, es incontable la cantidad de gente que he visto que ponen sellos de estaciones de trenes y eso es... No pongan sellos de trenes, de estaciones o de lugares de paseo. Esto es solamente para los templos y si respetan con solo haciéndolo con templos, les va a quedar muy bien. Los títulos de Kichan, que se sacó este año, nada más. Yo cuando la conocía a Kichan, tenía la pared llena de diferentes títulos. Yo la verdad ni le pregunto de qué es cada uno. Y después tenía otro montón en la casa. O sea, porque a ella le encanta sacar permisos para un montón de cosas. Yo creo que nunca lo dije, pero mi mujer tiene un coeficiente intelectual de 210. O sea, ella podría haber trabajado en la NASA si quería. Y una vez se lo dije y me dice, todo el mundo me lo dijo. ¿Y se ha quedado con el tonto de Naka? Sí, y trabaja en educación. Que bueno, igual está viendo si se dedica a otra cosa. Yo le dije, what? Pero bueno, la cosa es que ella saca permisos de un montón de cosas. ¿Quién sabe? Le gusta estudiar. Creo que le gusta mucho estudiar. Sí que bueno. ¿Está aprendiendo español, Kichan? No. Eso no le gusta estudiarlo, ¿no? No, es que a ver, primero que es complicado, es diferente estudiar idiomas. Y el tema es que yo nunca la presiono ni le insisto para que aprenda español. Yo siempre digo, el que tiene que aprender un idioma soy yo, que yo tengo que aprender mejor japonés. Este me lo regalaron en Chile también. Este es algo que me regalaron y el que lo uso, que es para abrir cartas. Buah, está guapísimo. Feliz año nuevo, fin de año. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau, chau.